Ahora, ¿me escuchas, Nuria? Ahora te escucho. Justo que estaba muteado. Bueno, lo primero, como estaba comentando, lo primero, bienvenida aquí a Protas, al segundo capítulo, y gracias por haber aceptado esta invitación. Bien, muchas gracias a ti. Estaba comentando antes que eres piragüista, slalom, C1, que ya luego lo comentaremos, esa es la categoría de una palista en canoa. Primero, hemos leído que te iniciaste creo que a los 9 años. ¿Puedes comentarnos un poco cómo comenzaste en el mundo del piragüismo? Sí, me venía un poco de familia, porque tanto mi padre como mis tíos habían estado involucrados en el piragüismo y sobre todo en los Juegos Olímpicos que hubo aquí en el 92 y antes ya habían remado un poco. Y entonces crecí con el piragüismo cerca de casa y con 9 años empecé en el club de aquí de la SEU y hasta ahora. ¿Y hay algún referente en la familia que te haya guiado? Porque entiendo, tus padres te llevaban de pequeña o te fijaste en alguien que te metiera en este mundito. Bueno, quizás, es decir, ellos me han acompañado, pero ellos no se dedicaron Ujú, profesionalmente al deporte. ujú. Así que siempre me han acompañado, pero no como referentes deportivos, sino como referentes personales. ¿Y tienes algún primer recuerdo? ¿Qué es lo primero que recuerdas? ¿Ir de pequeña a ver pues competiciones o cuál fue tu Mm. primer acercamiento? Más allá de las competiciones, para mí era un deporte que me daba mucho miedo. Ujú, Es claro. decir, recuerdo tener el miedo al agua, ¿no? Mm. Esa sensación de un poco de ahogo. Pero es cierto que ese miedo también, cuando eres pequeño, es algo que engancha y querer superarte y supongo que eso también ha sido lo que me ha hecho seguir. Sí, y a día de hoy, claro, es lo que comentaba antes, tú lo ves en televisión y necesitas primero mucha fuerza en los brazos y mucha destreza, ¿no? Porque al final es como que te estás enfrentando realmente al agua. ¿A día de hoy lo sigues viendo como un reto o ya lo tienes tan interiorizado que es como te tienes que superar cada vez más? Bueno, sigue siendo un reto. Sí, sí, lo sigo viendo como un reto porque nuestro deporte, al estar en un medio que está en tanto movimiento Ujú. constante, siempre se percibe como algo nuevo y aunque hagamos lo mismo y querramos hacer la misma trayectoria entre puertas, siempre es diferente. Entonces siempre es un buen reto. ¿Y cuál es el trabajo físico que haces durante el año? Porque antes lo comentábamos, C1 significa canoa de una palista, ¿no? Que ahora nos comentas un poco las diferencias con el kayak para situarnos un poco, pero durante el año, ¿qué le das más importancia? ¿El trabajo de brazos? ¿La constancia? ¿Cómo trabajas el físico? Por suerte, no soy yo quien tiene que planificarlo y los entrenadores Sí. con muy buen criterio planifican toda la temporada, nos organizan en función de las citas deportivas que Mm. tengamos y ellos ya se encargan de hacer un poco este planning. Entonces, eso, en función del momento de la temporada, es un trabajo o más orientado a un trabajo más metabólico, sino más explosivo, más de puesta a punto. Pero bueno, lo que ellos nos guían y la verdad es que tengo plena confianza en la preparación física que me han propuesto durante estas temporadas, así que me dejo guiar y orientar por ellos. ¿Y cuáles crees que son en la escala los puntos más importantes de tu deporte? Cuando alguien se acerca por primera vez a la televisión y ve un descendimiento como el tuyo, ¿en qué se tiene que fijar? Evidentemente, ir bien de puerta a puerta, pero ¿en qué puntos crees que debería fijarse esa persona? Nuestro deporte es un deporte extremadamente técnico, Ujú, entonces es eso, es muy, muy técnico, pero también es muy de la capacidad de reacción en el momento, porque a ujú. veces tú planificas una trayectoria de una forma y te tienes que adaptar y reformularla. Entonces yo creo que lo más clave en nuestro deporte es eso, fijarnos o cuando alguien nos ve, que se pueda fijar Claro. en la forma técnica de ejecución, pero también en esa capacidad de decidir rápido, porque nuestra bajada dura muy poco, no es como un partido de fútbol que a veces pues te ha salido con una opción o con una táctica determinada, la puedes cambiar, nosotros no, tienes que tener un plan y afrontarlo lo mejor posible y adaptarte al máximo. Y en ese brevísimo tiempo que dura un descendimiento, ¿te da tiempo para pensar en la canoa? Porque claro, tú lo piensas y dices, claro, si fuera yo, me rayaría si de repente toco una puerta. Si toco la primera puerta, luego ya voy embolado, ¿no? En tu caso, ¿qué importancia le das a la mente en este aspecto? Decir, concentración, mira, da igual que haya empezado mal, tengo que seguir, ¿no? Sí, la mente es un punto clave en Hmm, nuestro deporte y
sobre todo en un descenso que dura entre 1 minuto y medio, 2 minutos, justo. lo principal es que no haya espacio para pensar, ¿no? Que sea inconsciente posible, que puedas estar libre y remar. Pero claro que da tiempo para pensar, ¿no? Una penalización de 2 segundos, o si hay un poco de duda en una trayectoria, si los jueces pueden ponerte el 50, que si no pasas entre Ujú. medio de los dos. Siempre hay espacio para pensar, pero lo más importante es que ese pensamiento no te nuble, sino que directamente tú puedas seguir estando presente totalmente y eso, cada cual busca sus estímulos que le permitan no pensar. ¿Y crees que a lo largo de tu carrera has conseguido ir mejorando en ese aspecto? No, no sobre todo en el físico o en el técnico, que eso se va mejorando con el paso de los años, pero ¿crees que al principio a lo mejor estabas más nerviosa que ahora? Ahora ya lo tomas con un poco más de perspectiva, decir, ya sé cómo controlar mis emociones en la canoa, ¿o crees que es más o menos lo mismo? Evidentemente que con los años aprendes, Ujú. aprendes y gestionas de otra forma, pero cuando no son los nervios por una cosa, lo son por la otra y Justo, cuando no, es decir, estar en competición es estar siempre en ese estado inestable de ya, vulnerabilidad, porque puede pasar más en nuestro deporte que es súper volátil. Entonces, siempre hay nervios, siempre hay nervios, presiones. Al final es aprender a lidiar con ello y convivir con ello y llevarlo lo mejor posible. Y claro que a eso se aprende. ¿y en tu equipo has tenido o tienes la figura de un psicólogo? ¿O no, o no has tenido ninguna... ¿Sí? Sí, 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 he Ujú. trabajado con psicólogos y sí, es una parte súper importante. Claro, eso te lo pregunto porque en muchas ocasiones es como un tema tabú, ¿no? Hablar del psicólogo, hablar de la salud mental es un tema tabú y los deportistas parece que cada vez más hay que hablar más de eso porque realmente es casi más importante que la técnica, porque si no estás bien de aquí o no estás o estás bloqueada, eh, es que incluso puede pasar cosas malas, ¿no? Físicamente para el deportista. ¿Tú qué importancia le das a la salud mental en el mundo del deporte? Bueno, yo creo que es que la salud mental tiene que tener una importancia principal en todo, en el deporte y en el no deporte, en nuestra Justo. vida diaria. Mm, Y bueno, quizás también estos últimos ciclos olímpicos en los que más deportistas han antepuesto su salud mental, ¿no? Y lo han hecho sí, público, justo. también, también lo pone más a debate. Casos como el de Simone Biles, ¿no? Que ha sido muy, muy controvertido y muy comentado, ayudan a realmente poner encima de la mesa el hecho de que no solo el éxito vale, no solo los resultados valen, sino que tienes que anteponer tu salud mental, cosa que deberíamos poder hacer todos, ¿no? Sí. Frente a nuestros trabajos, frente a nuestros estudios, frente a las relaciones sociales, ¿no? Creo que es importante que cada vez se hable más y está bien que desde el deporte se pueda hacer. Creo que como deportistas tenemos esa plataforma de poder dar voz y entonces, pues el hecho de que se haga más público nos da, nos da un buen trabajo para todos. Y evidentemente yo en mi vida personal y en mi vida deportiva, para mí es un punto muy importante. Claro, después hablaremos acerca de tu trayectoria, pero lo que sucede a un deportista es que es tu trabajo, ¿no? O hay deportistas incluso que no pueden vivir de esto, pero suele ser tu trabajo, tu profesión, y encima tu objetivo es mejorarte y ganar a otros. Estamos hablando de que es una presión añadida muy grande, ¿no? Claro, tú has vivido esa vida del deportista de decir una racha mala de competiciones, de decir, mira, no me está saliendo nada, como la has vivido, ¿no? Entiendo, en muchas ocasiones. Evidentemente, Hmm. sí, sí. Y ante eso, ¿qué Y piensas? Dices, "Esta es una mala racha", y dices, ¿cómo puedo sobreponerme a esta racha? bueno, quizás a veces es no tanto pensar que estás en una racha, Claro, ¿no? justo, El deporte implica mucho fracaso. sí, Hay deportistas que solo, es decir, que quizás viven mucho más el éxito, pero sí. en general los deportistas tenemos muchos fracasos y pasamos por momentos en los que te pones mucho en cuestión a ti mismo y a lo que haces y a cómo lo haces. Entonces, bueno, aceptarlo como parte de lo que eres y de lo que haces. El deporte al final debemos entender que es un juego Ujú. y dentro del juego pues están todas las caras y cuanto más trabajes el llevar bien tanto la cara buena como la mala, creo que es mejor para seguir creciendo como deportista. Claro, y el deporte también es un buen mecanismo para tener una vida saludable, ¿no? He leído que uno de tus hobbies es el senderismo, ¿puede ser? Y también, bueno, Sobre... vivo en la que es un pueblo Claro. aquí en el Prepirineo, muy cerca de Andorra, y yo soy una persona que vivo muy conectada con la naturaleza, llevo muchos años en el agua, pero siempre que puedo me gusta moverme y cuanto más sea en la naturaleza mejor. ¿Y crees que deberíamos darle más valor al deporte, sobre todo en edades más tempranas? De inculcarlo más, no para competir, sino para tener una vida saludable.
y para mejorar, ¿no? De cara a uno mismo. Sí, evidentemente, para mí Mm, es algo que es clave. Bueno, quizás sí es cierto que si tengo como un afán y una proximidad mayor al entorno y a ir a salir a andar o a justo, correr, también es porque desde pequeña en el club de piragüismo lo hemos hecho, ¿no? justo. Entonces, cuanto más deporte y más en la naturaleza se puede hacer desde pequeños, creo que mejor es para todos. Mm, y el club de piragüismo tiene mucha importancia en tu vida porque al final fue el que ¿no? Que te inculcó lo que es tu pasión ahora. Y también antes lo comentaba de que en España es muy curioso que deportes como el piragüismo, tanto en canoa como en kayak, siempre tienen muy buenos baluartes y no tenéis muchos medios, ni económicos, ni de para entrenar. Tenéis los necesarios o bueno, podría siempre haber más, ¿no? Es como qué valor tiene ese trabajo de los clubes pequeños, los clubes de barrio, municipio. Eso es clave y además también, si me permites, la semana pasada hablaba con un periodista de tenis y decía, es una locura que en un país tan pequeño salgan tan buenos tenistas cuando no tienen dinero. Claro, en vuestro caso ya es una locura. Sí, es cierto que el trabajo que hacen desde los clubes es muy importante y muy bueno para que después puedan salir Mm, grandes deportistas. Y respecto al hecho de que no tengamos muchísimos medios, bueno, es decir, tenemos medios, se mm, puede vivir y se puede crecer con el deporte y con el piragüismo. Es cierto que no somos un deporte de masas y que como consecuencia pues tampoco tenemos una masa de dinero muy grande, pero creo que no nos debemos refugiar en la mediocridad y en decir que tenemos poco. ujú. Podemos hacer grandes cosas con lo que ya tenemos, imagínate si tuviésemos más, así que creo que la salud del piragüismo, tanto en aguas bravas como en aguas tranquilas, se demuestra ciclo tras ciclo y creo que se debe seguir trabajando en esta línea. Si pudiese haber más, siempre es mejor, está claro, pero creo que no nos debemos quedar en ello. Y también una mayor presencia mediática, entiendo, ¿no? Porque siempre es la cuestión de los ciclos olímpicos, de que, aunque ahora han sido 5 años y luego 3, pero siempre es ciclo olímpico, llegan los Juegos, medallas, silencio. Ciclo olímpico, medallas, silencio, ¿no? Es como, falta ese clic, tanto en tu deporte como en muchos otros, de decir que tenemos gente de verdad que lo vale, ¿no? Sí, bueno, es cierto que vivimos en un país en el que está cambiando, pero Sí, siempre ha habido una dominancia muy grande de deportes súper específicos, bueno, del fútbol sí. y mm, de las grandes Baloncesto, empresas. tenis, sí. Y claro. Pero bueno, cada vez hay más cultura polideportiva, ¿no? Y de que la gente vea y consuma más deportes. ¿Nos gustaría que se nos pudiese ver más? Sí, claro, pero bueno, yo creo que también sacando buenos resultados, construyendo, ¿no? Estos ciclos que cada vez van mejor, también hará que se vea más. Mm. Y si no me he informado mal, ¿estás o has estudiado en la universidad, ¿no? Sí. ¿Estás ahora? Bueno, ahora estoy haciendo un máster, pero Sí. de otras cuestiones. ¿Y qué has Estuve estudiado? estudiando, soy maestra, Ujú. pero no he ejercer nunca porque desde que acabé el grado he Sí. estado muy focalizada en preparar todo este ciclo hasta llegar a los juegos, entonces no he ejercido nunca. ¿Y qué valor le das a la educación? Porque en el primer capítulo charlamos con María López, que es capitana de la selección de hockey, y ella también había estudiado una carrera de económica, si no recuerdo mal, y marketing, y dice, eso me va a servir de cara al futuro, porque al final la vida de un deportista es corta, ¿no? Y más en nuestros sectores. ¿Crees que es importante decirle a los niños el hecho de que tú puedes ser deportista y puedes ser el mejor, pero los estudios no hay que abandonarlos? Sí, está claro. Y además porque creo que también, es decir, si tú focalizas tu vida única y exclusivamente a una cosa, quizás se vuelve más frágil, ¿no? Entonces, compaginarlo con estudios, con formación, con seguir manteniéndote activo en otras burbujas que no sean solo el deporte. El Justo. deporte es súper absorbente. Mm. Entonces, conseguir que puedas mirar más allá, tener otros proyectos, creo que ayuda a vivir el deporte de una forma más saludable. ¿Y por qué Y te... Sí, perdón. más allá. Claro, ¿y por qué te llamó el mundo del magisterio? ¿Qué te llama del mundo del magisterio? Siempre me ha gustado mucho la educación. Es cierto, estuve dudando, ¿eh? Porque yo hice el bachillerato Ujú. tecnológico como para ir a vías más hacia la arquitectura y así, pero después también estuve dudando. La educación para mí siempre ha sido un mundo apasionante y la verdad es que me decanté por ello.
porque además en Lleida, que era un sitio donde podía seguir entrenando, compaginándolo con estudios, pues arranqué con ello y la verdad es que fueron unos años buenísimos y en los que realmente he descubierto que la educación es un mundo que me apasiona. Claro, y también, como has dicho antes, te ayuda a encarar mejor el día a día, ¿no? De decir, porque el magisterio te aporta más filosofía de vida, de decir, bueno, enseñas a otros y a la vez tú también tienes un entrenador, tienes un equipo, ¿no? Sabes cómo relacionarte mejor con tu entorno. Y también me ha servido mucho para comprender el proceso de aprendizaje que hay dentro de la vida de un deportista, ¿no? Ujú. Eh, Al final, un deportista tiene que estar en ese apetito por aprender, ¿no? Y en esas ganas de siempre querer mejorar. Y me ha hecho vivir mucho mejor todo mi proceso de aprendizaje. Y antes lo comentaba, creo que tienes 10 medallas internacionales, si no recuerdo mal. Claro, te lo comento porque es lo que te hablaba antes. ¿Cómo? ¿Cuántas? Sí, tienes 10. No. Eres 10. Eres campeona de Europa, has estado has ganado medallas en mundiales. Y antes hablábamos de los medios, que bueno, no está mal o cada vez más. Pero claro, tú dices, tú tienes 10 medallas en competiciones internacionales. ¿Me entiendes? Pero Sí. no es moco de pavo, Nuria. No, evidentemente que no. No, bueno, ¿qué te refieres? ¿A que tengo poca imagen pública o repercusión mediática? Sí, o que en otros países le dan como más importancia, ¿no? Y aquí es que tienes 10 medallas internacionales que te has batido el cobre contra las mejores deportistas en lo tuyo. ¿Me entiendes? Sí, evidentemente, ¿eh? Quizás también es un poco pecado mío, que yo no soy una persona que busque mucho la imagen pública. Ujú. Entonces, quizás eso tampoco me he construido mucho una imagen pública Claro. de demostrar. Mm, no me gusta buscar culpables, ¿eh? Sí. Yo vivo una vida deportiva así y para mí no es un problema tener una imagen menos pública ni cultivar mucho esa faceta más de que se me vea mucho en los medios ni nada. Entonces, tú ves el deporte incluso como tu pasión o tu vocación, ¿no? Es decir, el piragüismo, más que tu trabajo para brillar y para conseguir medallas y decir que eres la mejor, es que realmente te gusta, ¿no? Realmente cada día te Claro, gusta. pues sí, sí, hago lo que me gusta y lo que me apasiona y en lo que he crecido y es que me siento en mi medio. Mm. ¿Y qué sentiste en Tokio? Porque eres diploma olímpico en los últimos Juegos Olímpicos. Creo que fuiste a Río. Sí, fuiste a Río. Fuiste ya olímpico. ¿No? Eran mis primeros juegos. Eran tus primeros Juegos los de Tokio. ¿Qué sentiste? Porque claro, siempre nos fijamos en los grandes deportistas de, bueno, hay que ir a por la medalla, tal, pero es que hay muchos más. En tu caso, pues supongo que una niña con zapatos nuevos, de decir, madre mía, qué grande es todo esto y qué fuerte, ¿no? Sí, realmente sí. Además, era la primera vez que mi categoría, el C1 femenino, entraba en los Juegos Cierto, Olímpicos. sí, por Entonces, eso. estaba muy contenta por ello y fue un gran disfrute poder luchar por esa final. Después de la competición siempre hay emociones agridulces, ¿no? Mm, Sabía que lo podía haber hecho mejor, que el resultado podía haber sido mejor. Competí haciendo algunos mm. errores en el recorrido, pero ha sido un camino largo y es como una satisfacción poder vivirlo. Y la verdad es que las emociones vividas en una competición como la final de los Juegos Olímpicos no las cambio por nada y ha sido, bueno, uno de los momentos cumbre y más importantes que he vivido hasta ahora con el piragüismo. Y además también de cara a ti, supongo que estando allí, en los Juegos Olímpicos todo se magnifica y todos los deportes se magnifican y tu final se vio por la uno que estábamos, era súper pronto, eran las 5 o 6 de la mañana, no lo recuerdo, y se ve y sabes, ¿no? Eres realmente consciente de que la gente te está apoyando desde España en una cita así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se nota, porque estábamos ahí un poco aislados, ¿no? Con distancia Sí. de la familia, de amigos, porque nadie pudo venir, pero sí, se nota mucho que la gente te sigue, gente que quizás llevaba tiempo sin contactar Mm. con ellos, pues te contactan, te dicen que te han visto, que saben que estás en la final, ¿no? Y es bonito saber que en esos momentos nuestro deporte y lo que hacemos puede llegar a tanta gente. Y qué ilusión te tiene que hacer, ¿no? De bajarte de la canoa, que a lo mejor, mira, no has tenido el mejor recorrido, demás, pero recibir mensajes de tus amigos, de tu familia, oye, te hemos visto, nos hemos juntado para verte. Eso es el deporte como ilusión, ¿no? Es maravilloso. Nosotros hacemos un deporte individual y en ese momento sentirlo tan compartido, tan colectivo, que la gente vibre, que se emocione con lo que haces, pues la verdad es que llena mucho y es un momento bonito de compartir, aunque sea desde la distancia Claro, y a través de justo. pantalla, pero ha sido bonito sentirlo tan compartido. Y de cara a competición,
¿Cómo es un poco el proceso? Porque hemos hablado de otros deportes como el tenis, donde hay que pagar un entrenador, hay que pagar los trayectos, los viajes hacia Bratislava o el lugar donde compitáis. En tu caso, ¿es también así? ¿Hay dificultades o hay empresas que te ayudan a, oye, para ir a este campeonato, el entrenador? ¿Cómo funciona un poco eso? Nosotros, y en mi caso, Sí. funcionamos principalmente a nivel federativo, Ujú. entonces tenemos toda una estructura montada a nuestro alrededor que no depende de nosotros, sino que depende de la federación. Año a año tenemos un selectivo nacional en el que las tres primeras o los tres primeros de cada categoría entran en el equipo y pueden competir en lo que son los campeonatos de Europa, mundiales. Entonces, temporada tras temporada, lo que consiste es en preparar este selectivo, poder entrar en el equipo absoluto y entonces estar dentro de la estructura. Justo. Y ellos, los entrenadores que nos acompañan, planifican, organizan los viajes. No es tanto una cuestión de trabajo tan Mm, individual, sino que federativamente ya nos organizan. Y además este año no has parado porque competiste en Tokio y hace poquito menos de un mes estabas en el Campeonato de Europa. Estuvimos en el Campeonato del Mundo, ahora a Del mundo. finales de ¿Y, septiembre. y qué Ha sido un año balance largo. haces? ¿Y qué balance haces de lo que llevas de temporada? Porque entiendo que físicamente es una matada tanta Y bueno, competición tan seguida. justo estoy acabando mis vacaciones, así que contenta también de haber hecho un poco de desconexión. Empezamos la temporada muy pronto con un europeo en mayo. Cierto, es verdad. Hemos ido y, bueno, llevando muchas competiciones hasta que llegamos a los Juegos y después de los Juegos tuvimos aún dos Copas del Mundo y un Campeonato del Mundo. Así que ha sido una temporada muy larga, con resultados variables y con una mejora progresiva y he acabado la temporada contenta, satisfecha y con ganas de más. Justo, además, en el Campeonato de Europa fue donde conseguiste la medalla de plata, ¿no? Si no lo he apuntado mal. Porque también lo que sucede Bueno, sí, comenta. Conseguimos una medalla de plata por Por equipos, equipos, ahora en el sí, justo. sí, y otra medalla esta temporada en una Copa del Mundo que hicimos aquí en la SEU, Mm. en casa, y unas cuantas finales también que pude competir este año. Claro, te lo comento y también me llena de rabia y no como crítica, sino decir, porque yo me estoy informando para la entrevista y decían, pues, plata en los campeonatos de Europa hace un mes. Y me has dicho, primero son del mundo y después es por equipos. Me fío. Claro, es como decir, aunque haya pocas noticias, que las que se hagan bien, ¿no? Esto ya lo digo yo, no te lo pongo a ti, pero, y de cara a ti, ¿cuáles son tus próximos retos? Sabemos que París queda un ciclo olímpico más corto, son un poquito menos de 3 años. A corto plazo, qué objetivos tienes? Bueno, preparar, como cada año, preparar los selectivos. El selectivo Justo, es el primer corte sí. y así ese determina siempre las opciones de competir y de temporada siguiente. Así que eso es, año tras año, preparar el selectivo y planificar las siguientes competiciones y así ir haciendo y seguir avanzando. Y para terminar con lo de los Juegos de Tokio, claro, hablábamos de que la visibilidad es muy importante, ¿no? Para vuestros deportes y que seguro que os apoyan más, aunque sea poco, pero os apoyan más. Pero luego también que os conocéis entre vosotros, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de conocer a deportistas de otras disciplinas en España, en la villa, o cómo se desarrolló un poco tu vida social ahí? El ambiente de la villa es bonito Ujú. y puedes ver a grandes deportistas, ¿no? Que quizás solo los has visto por la tele, ¿no? Y cuando llegas allí, pues verlos, compartir algún momento con ellos, con los españoles siempre puedes Claro. compartir más. Eso, ver a otros ídolos que los ves por ahí por el comedor siempre es bonito. Claro, y además entiendo que tuvo que haber mucho compadreo de que había deportistas que se iban a ver a otros o que llegaban a la villa y los recibían. Creo que hubo varias medallistas que fueron recibidos en la villa, así como con paseitos y demás. Eso tiene que ser precioso, ¿no? Y es muy bonito, tiene un ambiente muy bonito la villa y al final todos somos deportistas, todos estamos allí con retos, con sueños, ¿no? Y poder ver cómo otros lo realizan, Justo. cómo van compitiendo, los veíamos en la tele estando cada cual en su apartamento, ¿no? Pero es bonito. Y ya llegando a las últimas, porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo, pero sí que quería comentar contigo que tú eres de Seu d'Urgell, que es un municipio de Lleida, y en 2019, claro, que a lo mejor me puedes corregir y está perfectamente corregido, porque ya sabes que, bueno, se celebraron los mundiales de piragüismo, una Copa del Mundo del piragüismo en Seu d'Urgell, y conseguiste medalla incluso. ¿Cómo es para ti competir enfrente de tu gente, del barrio que te ha visto crecer? Sí, aquí en la SEU, es decir, el canal ya fue un canal que se creó para los Sí. Juegos Olímpicos de
92 y es un canal además que está súper integrado en la ciudad, es un parque, la gente baja muy a menudo a vernos entrenar y te comentan cosas, ¿no? Pero poder competir y sentir a la gente de aquí siempre es súper bonito y el Mundial de 2019 fue un momento muy chulo, era el Mundial selectivo para conseguir las plazas Ujú. olímpicas, entonces un Mundial muy intenso siempre es bonito competir aquí en casa, compartirlo con la gente que nos ha ido viendo año tras año. Así que es un gustazo tener una instalación así, un comité organizativo como el que tenemos que sigue organizando competiciones internacionales. Y entiendo que será también muy bonito de que al final tus vecinos, ¿no? O cómo te tratan allí, cómo te tratan en el municipio. Te tratan como una más, como una deportista. Oye, que tenemos a una diploma olímpica aquí. Ojo, que no es moco de pavo, ¿eh? Y no, siempre siento mucho cariño por la gente que me conoce y que me ve y la verdad es que sí, a veces eso, cuando te vas de competición y ha ido bien o lo que sea, pues la gente te para por la calle, te comenta, te pregunta y eso es bonito. Y una vez que dentro de ya mucho tiempo cuelgues la canoa, ¿tienes pensado seguir por esa rama del magisterio, de dar clase? Me has dicho que ahora estás haciendo un máster. ¿Por dónde tirarías? ¿Entrenador a lo mejor? ¿Allí en SEU? ¿Qué harías? No soy una persona de planes muy cuadriculados, así Ujú. que sé que cuando eso sea lo sentiré y sabré hacia dónde tirar. No, no Claro. lo sé, no una estructura cerrada al respecto. Haga lo que haga, seguro que será con ilusión, con ganas, con pasión, porque creo que es algo que me caracteriza. Así que sea lo que sea, seguramente tendrá un vínculo con la educación o quizás con el piragüismo o con ambos o lo que sea. La verdad es que no me preocupa y siento que sea lo que sea, será lo que sea mejor para mí. Claro, y sea lo que sea, que te quedes con la sensación de, oye, yo me lo he pasado bien, he tenido mucha ilusión, he hecho lo que más quería, ¿no? Eso sí, así es. Está claro que el deporte no todos son momentos bonitos, Claro. ni todo es disfrute, ¿no? Pero sí que lo vivo con muchas ganas y en lo que hago pues me siento satisfecha y contenta. Y ya las últimas, ¿cuáles son tus referentes en el mundo del deporte? Gente en la que te fijes, que pueden no ser superestrellas, sino gente en la que te fijes y dices, madre mía, qué cabeza tiene, o qué bueno es, qué buena es. ¿En quién te fijas? Por proximidad, Kilian Jornet Ujú. es de aquí de muy cerca y entonces siempre ha sido un referente al que he mirado y admirado. Dentro del piragüismo, Mayalen siempre ha sido un Ujú. referente para nosotras, tanto para las chicas como para el Sí. piragüismo. Creo que una mujer a la que admirar, y entonces siempre ha estado allí también en mis referentes. Y no sé, siempre me gusta saber de deportistas que construían su vida y me abro a eso, a saber sus historias muchas veces. Claro, y también bueno, hablabas de Mayalen, que no deja de ser como la punta de lanza de medalla, vuelve, tal. Claro, es lo que hablábamos antes, eso es muy complicado, ¿no? En un deporte como el vuestro, que antes lo hablábamos, es técnico, es físico, irse, luego volver, tiene que ser súper complicado, ¿no? Recuperar la forma física, también la concentración, es una pasada. Sí, así es. Ella, bueno, es un referente de deportista y de mujer, ¿no? Ha sido madre, ha seguido remando y lo ha hecho a un gran nivel durante todos estos años, así que eso, es admirable verla cómo ha construido su carrera deportiva y muy inspirador. Mm. Y ya las dos últimas, en el mundo del piragüismo, ¿valoras que se ha conseguido esa igualdad tan ansiada entre hombres y mujeres, de decir, igualdad de oportunidades y demás? Es verdad que en otros deportes no, cada vez hay más, pero en el piragüismo, ¿cómo lo valoras en general? Bien, creo que ha sido un hito histórico conseguir que la canoa femenina también entrase en el programa olímpico, porque hasta los últimos Juegos había tres disciplinas de hombres, Sí. en las demás era el K1, el C1 y el C2, que eran dos hombres más, y solo había una modalidad femenina. Creo que era un paso importante a dar, que las chicas tuviésemos más oportunidades en el slalom. Y la verdad es que como chicas siempre, yo creo que en general nos hemos sentido respetadas, que lo nuestro nos lo hemos tenido que trabajar, ¿no? Para que así sea, pero creo que se está consiguiendo una igualdad y un respeto por nuestra forma de hacer deporte. Y ya la última, claro, hablamos de niños, hablamos de niñas, y estoy seguro de que en los Juegos Olímpicos, hombre, no sé si a esas horas, a lo mejor cuando bueno, era verano, pero
pero ¿no? ¿Eh? eres capaz tú de decir, una niña te puede decir, oye, quiero hacer lo que está haciendo ella, ¿no? Te puede ver a ti en un descenso y decir, oye, que yo quiero dedicarme a esto. ¿Tú qué le dirías a una niña que quiere dedicarse a un mundo como el del piragüismo y empieza a preguntar a sus padres, empieza a buscar en internet y ve que no hay tantas opciones y se desmoraliza? ¿Qué le dirías? Bueno, que siempre hay muchas opciones de empezar a remar, ¿no? Y que es cierto que nuestro deporte es muy específico, ¿no? Que hace falta como una estructura, Sí, que haya un canal, que haya una instalación para hacer slalom, pero empezar a remar, se puede empezar a remar en muchos ríos, lagos o en el mar, que, que, que busque la piragua más cercana y que lo intente y que empiece a disfrutar y que seguro que encuentre algún club cercano con el que empezar a remar y disfrutar del piragüismo. claro, porque además esa niña también puede construir referentes, lo que decías antes, no solo de grandes deportistas, sino a lo mejor grandes deportistas, digo, que ganan mucho dinero y salen mucho en las portadas del marca, sino también gente que tiene menos focos, pero lo que hablábamos antes, en tu caso tienes 10 medallas internacionales, puedes decir, oye, pues yo quiero ser la Nuria Vilarrula del futuro, ¿no? ¿Por qué no? Sí, que se construya su propio camino Justo. y que lo disfrute al máximo, porque está muy bien tener referentes, pero saber que cada cual ha tenido que trazar su camino y que nunca serán caminos iguales, pero que se lo construya desde el amor, desde su historia y que lo disfrute al máximo. Pues Nuria, no te quiero robar más tiempo. Primero, te quiero agradecer que hayas aceptado esta charla, esta pequeña charla. Espero que te hayas sentido cómoda, porque evidentemente sé que en muchas ocasiones, pues yo no soy de los medios de comunicación, pero los medios pues solo se acercan a gente como vosotros, ¿no? Cuando hay ciclo olímpico, luego justo hablando de agua, la ola baja y se olvida la gente y es importante conocer la historia que hay detrás de cada deportista, ¿no? Y en tu caso es deporte que realmente te ilusiona. Y eso, créeme que es difícil verlo hoy en día. Es decir, no en el sentido, a los deportistas les gusta hacer deporte y tal, pero gente que realmente es su ilusión decir, oye, yo quiero hacerlo bien, ¿sabes? Aunque no me gustan los focos, pero es que me gusta realmente lo que hago y quiero hacerlo cada vez mejor. Claro, sí, bueno, al final eso es un poco lo que a mí me mueve Sí, y aunque no sea una persona de mostrarlo muchísimo, de expresarme muchísimo, poder decirlo y mostrarme tal y como soy, pues ya me gusta. Así que gracias a ti por pensar en mí. nada, te lo agradezco. Enhorabuena por esta temporada, los Juegos Olímpicos, diploma olímpico, que no es poca cosa. También campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Y enhorabuena, la verdad. Enhorabuena. Gracias. Chao, Nuria. Chao. Adiós.